Dios les bendiga. Muy buenos días. Buenos días. Siempre digo, es un privilegio, es un agrado, poder estar siempre compartiendo la palabra de Dios, lo que Dios te da, lo que Dios trabaja contigo. Y estoy seguro de que Dios hoy quiere hablar a tu vida. Así que te pido que estés atento. Si alguien te molesta, peñíscalo y dile, no me molestes. Voy a ser muy corto, pero muy conciso, así que préstame atención para lo que Dios hoy quiere hablarte. Amén. Dice la palabra de Dios, vamos a orar. Amén, Padre Santo. Gracias, Padre, por este tiempo, Dios, que hoy estés tú tocando los corazones, Dios, y lo que tú has plantado hoy, Dios mío, tu palabra sea llegando, Dios mío, Señor, que no haya obstáculo, que no haya, Señor, nada, Señor, delante nuestro, y que podamos abrir nuestro corazón para poder entender lo que tú nos quieres hoy dar. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Un día unos científicos botánicos que se encontraron buscando nuevas especies de flores, vieron una flor rara y bella que nunca antes se había visto otra igual, pero se encontraba en un pequeño despeñadero. Y para poder alcanzar, alguien tenía que bajar sosteniendo de una cuerda por el despeñadero. Y había un joven curioso observando la situación, lo llamaron y le hicieron una oferta que no podría resistirse. Te pagamos una gran suma de dinero, pero si bajas por el despeñadero para alcanzar aquella bella flor. El muchacho vio lo profundo y vertiginoso del precipicio y dijo, regreso en un minuto. Al rato volvió, seguido de un hombre mayor con aspecto cansado y con marcas en sus manos. Se acercó a los botánicos y le dijo, bajaré por el despeñadero y les traeré aquella bella flor, pero con una única condición, que este hombre sujete la cuerda. Él es mi papá y él no me va a soltar. Ciertamente tú y yo sabemos que cuando papá es el que sujeta las cuerdas, cuando Dios es el que tiene el control de nuestras vidas, no habrá nada ni nadie que se esté contra nosotros, esté en pos de nosotros, queriendo hacernos daño, queriendo hacernos cualquier otra cosa. Cuando Él es el que sujeta, cuando Él es el que está en nuestro camino, sabemos que Dios nos ama y que nos guarda y nos cuida. Y ciertamente Dios nos lleva muchas veces a procesos por los cuales muchos de ellos no entendemos. Nuestra capacidad muchas veces es limitada para poder entender el gran propósito de Dios. Muchas veces somos removidos, muchas veces somos sumergidos, pero a la misma vez somos levantados. Muchas veces somos sacudidos, pero a la misma vez Dios nos lleva a quietud. Muchas veces Dios nos lleva a caminar por las aguas. Y cuando ya nos estamos ahogando, Él nos toma de su mano y nos levanta. Vivimos tormentas y vemos que Jesús duerme en la barca. Y literalmente le dice la palabra de Dios, Él dormía. Durante mucho tiempo pensé, es imposible dormir en una barca en medio de una tormenta. Yo he estado en una embarcación pequeña y cuando el mar empezó a agitarse, recuerdo que mis tías gritaban y todo el mundo, porque eso es una angustia cuando el mar empieza a enfurecerse. Pero dice la palabra de Dios que Jesús dormía. Y yo siempre, durante mucho tiempo llegué a pensar, dije, no, seguramente se estaba haciendo el dormido. Estaba abriendo como cuando los padres, cuando vemos a los hijos, a ver qué hacen con un medio ojo abierto. Pero no, dice la palabra de Dios que Jesús dormía. Y seguramente Él dormía es porque la tranquilidad y como Él ve las cosas es muy diferente a como lo vemos nosotros. Porque lo que para ti te aflige, para Él es algo pasajero. Porque lo que para ti es el fin del mundo, para Dios es su nuevo comenzar. Recuerdo cierta ocasión, estábamos durmiendo y de repente me suena la aplicación del teléfono. Nos habían sustraído cierta cantidad de dinero del banco y fue algo que confuso en ese momento. Eran las 12 de la noche y recuerdo que con mi esposa enseguida ya nos pusimos a orar, nos cogimos de la mano, dijimos vamos a orar y nos tomamos de la mano y empezamos a clamar a Dios. Dios, tú toma el control de esta situación, toma el control de nuestras vidas y que esto se solucione. No sabíamos qué pasaba.
era una cantidad importante, pero lo que recuerdo fue la acción, mi acción, la acción de mi esposa fue, lo primero que ella dijo fue: vamos a orar, vamos a poner esta situación en las manos de Dios. En Juan 16:33 dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad que yo he vencido al mundo. Ciertamente no pondrá una carga más de la que tú y yo podamos soportar. Él es el que está al cuidado de nosotros. Y Él necesita formar tu carácter, formar tu vida. Y tiene que poner circunstancias, situaciones adversas, porque esas situaciones adversas te van a llevar a formar este carácter de responsabilidad, de siervo fiel, de siervo entregado, que necesita Él ponerte en ti para poder llevarte a donde Él quiere, en la medida de que cada uno seamos. Recuerdo en cierto momento, hace unos meses atrás, teníamos una prima, le habían detectado cáncer, muy joven, 18 años. Y recuerdo que esta situación nos llevó a orar. Empecé a hablar con mi familia en Ecuador, vía diferentes medios. Empecé a hablar con ellos, empecé a hablarles de Dios. Ellos, después de haber intentado todo, buscaron doctores, buscaron médicos, hicieron todo lo que pudieron hacer a su alcance. Y vieron de que no encontraban salida. Empezaron a abrir su corazón hacia Dios. Empezaron a buscar a Dios. Y yo les hablábamos con mi esposa, yo les empecé a guiar. Empezamos a hacer reuniones de oración vía Zoom. Sacábamos días para ayunar por esa situación. Estoy hablando de personas que no conocen a Dios, que no querían nada de Dios, pero empezaron a abrir su corazón. Por medio de esas circunstancias empezaron a abrir su corazón a Dios y empezaron a buscar a Dios, y yo les decía, confíen en Dios, que en Dios tiene la última palabra. Dios puede cambiar tus circunstancias, Dios puede empezar, porque lo creo, porque lo he vivido y lo creo así. Y estando en esa situación, recuerdo que un momento suena el teléfono, me llaman y me dicen: Kiara ha fallecido. Y recuerdo que en ese momento estábamos con mi esposa, el cual le he puesto ese título de esta predicación. Recuerdo que estaba con mi esposa y ella me dijo esto: ¿y ahora qué les decimos? ¿Qué les decimos? Si le hemos dicho que en Dios iban a encontrar esa esperanza. ¿Qué les decimos si hemos orado y que le hemos dicho que Dios los iba a sanar, que Dios la iba a levantar, que Dios los iba a restaurar? ¿Qué les decimos? ¿Qué le decimos muchas veces a nuestro corazón cuando vivimos circunstancias adversas difíciles de que no entendemos por qué pasamos eso, Dios? ¿Qué le decimos? ¿Qué le decimos a nuestra vida misma a veces cuando: Señor, pero si yo creo en ti, yo confío en ti, ¿qué pasa? No entiendo. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué vivo esta circunstancia? ¿Por qué vivo esto? Ciertamente todo puede cambiar en un instante. Cuando nos vemos forzados a vivir situaciones en las cuales no vemos una salida clara y parece que todo se va a derrumbar. Hoy quiero hablarte de estos 4 puntos rápidamente. Primero, Dios ve una historia diferente. Segundo, tu fortaleza es Jehová. Tercero, Dios te regresará todo lo que el diablo te ha robado. Cuarto, la gracia y la misericordia te alcanzará. Y quiero leer una historia. Dios ve una historia diferente. 1 Samuel 31 empieza diciendo: cuando David y sus hombres vinieron a Siclat al tercer día, los de Amalec habían invadido el Neguet y a Siclat, y habían asolado a Siclat y le habrían prendido fuego. Dios le dice a David, le dice: prepara a tu pueblo, prepara a los guerreros, que vas a ir en contra de los amalecitas. David tenía una palabra de Dios y él obedeció.
y fue hacia los amalecitas. Y ciertamente Dios le dio la victoria. Dios le dio la victoria y volviendo se encontró con esto. Los amalecitas habían invadido su tierra, su casa, y les habían prendido fuego. En el versículo 2 dice: y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero nadie habían dado muerte, sino que se los habían llevado a seguir su camino. Se lo habían llevado todo, desde lo más insignificante hasta lo más valioso. Vemos aquí cómo incluso David vivió situaciones en su vida. Estaba haciendo lo que Dios le había mandado. Dios le había dicho: ves hacia los amalecitas. Pero mientras él estaba, David, siguiendo la voluntad de Dios, su casa estaba siendo invadida. Su casa estaba siendo quemada. Sus hijos estaban siendo secuestrados, sus esposas, todo lo que él tenía. Pero a nadie había sido dado muerte. Todo estaba destruido, pero no todo estaba perdido. Y en el versículo 3 dice: vino pues David a los suyos a la ciudad, y aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos y sus hijas habían sido llevados cautivos. El 4, entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas. Como para no llorar, madre mía. Cuando el día más oscuro viene a tu vida, toca la puerta, entra a tu casa y no se quiere ir. ¿Qué hacemos en esas situaciones? Cuando todo parece que está perdido, cuando todo aquello por lo que has luchado parece que se te arrebata de las manos. ¿Cuántos de nosotros muchas veces hemos vivido un día así? David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que le faltaron las fuerzas. El encabezado de esta historia tranquilamente podríamos llamarlo tú y yo la gran derrota de David. Tranquilamente podríamos haberle puesto como título a esta historia que David estaba viviendo, y seguramente es porque David pecó. O seguramente David no habrá andado en la voluntad de Dios. Eso es lo que nosotros podríamos ponerle tal vez a esta historia de David. Pero Dios ve una historia diferente. Y vemos, si tienen la Biblia, en la parte de arriba, Dios llama a esta historia: David derrota a los amalecitas. Detrás de una gran decepción siempre hay una gran victoria. Detrás, Dios es el único especialista en poner nuestra gran decepción y convertirlas en grandes victorias. Yo estoy viendo una decepción, mas Dios está viendo victoria sobre tu vida. Tu fortaleza es Jehová. Pero David pensaba de que ya nada podría ser peor. Nada podría ser peor. Las personas por las cuales David había trabajado, luchado, ayudado, sus mismos compañeros de guerra que había levantado, muchos habían caído y él los había enseñado, los había guiado. David pensaba que nada podía ser peor. Pero dice en el versículo 6, dice: y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo. Pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos o hijas, mas David se fortaleció en Dios. Todo el pueblo hablaba de apedrear a David. Planeaban apedrear a David, aquel David ungido, aquel David que Dios escogió, aquel David que Dios decía que era conforme a su corazón, aquel David que cuando tocaba la guitarra a Saúl los demonios se iban. De ese David estamos hablando. No estamos hablando de un David pecador, de un David egoísta. No, estamos hablando de un David que amaba a Dios y el pueblo quería apedrearlo. Muchas veces han intentado venir en contra nuestra, en contra tuya, por algo que es injusto. Y se han levantado tal vez en contra de tu nombre, cosas injustas que no entiendes. Mas David volvió su mirada al cielo y clamó. David sabía en dónde estaba su refugio. David sabía quién era. En Salmo 121 empezó David diciendo: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro?
Mi socorro viene de ti, Señor, que hiciste los cielos y la tierra. Mi socorro viene de ti. No dará mi pie resbaladero, ni se dormirá el que guarda mi alma. Y seguimos la historia en el versículo 7. Dice: y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: yo te ruego que me acerques el efob. Y Abiatar acercó el efob a David. Y David consultó a Jehová diciendo: ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y él le dijo: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos. No te alejes, no te dejes guiar por las emociones. No te dejes guiar por la ira, por el rencor, en medio de las circunstancias, en medio de problemas. Que lo que hay adentro o que las emociones, tus sentimientos no sobresalgan cuando te aparezcan dificultades. Y decidas: pues si Dios no me ayuda, yo voy a hacer lo que yo quiera. Pues si Dios no hace nada, pues yo hago lo que yo quiera. Y empezamos a hacer cosas que no le agradan a Dios. Que como cultura muchas veces en Latinoamérica buscamos a brujos o medicinas o otras cosas que no le agradan a Dios. No te dejes guiar por tus emociones. No te vuelvas en contra de Dios por las circunstancias. Descansa en Dios. Y David consultó a Dios. El versículo 9 dice: partió pues David, él y los 600 hombres que con él estaban, y llegaron hasta torrente de Besor, donde se quedaron algunos. David siguió adelante con 400 hombres, porque se quedaron otros 200 que, cansados, no pudieron pasar el torrente de Besor. 200 hombres decidieron quedarse a descansar. Habían secuestrado a su familia, a sus hijos, y David decide ir en contra de ellos por palabra de Dios. Decide ir a atacarles a ellos. Eran 600, pero 200 en el camino decidieron quedarse a descansar. Decidieron quedarse porque ya sus fuerzas no podían más. Decidieron quedarse porque ya no podían más. Pero me encanta David en este momento de la historia, que David no los acusó, no los miró y les dijo: no, ustedes ¿por qué no vienen? ¿No veis que vuestros hijos y vuestras hijas y vuestras cosas también los han secuestrado? ¿Por qué os queréis quedar? ¿Por qué os rendís? Porque no dijo eso David. No empezó a acusarlos y a decirles: ¿por qué no os movéis? ¿Por qué no os esforzáis mucho más? Sino que David les dijo: ¿queréis descansar? Ha sido larga la jornada, ha sido larga la batalla, habéis sido guerreros, habéis llegado hasta aquí. Si queréis quedaros a descansar, no os preocupéis. Quedaros, descansar, quedaros con el bagaje, quedaros con estos animales, y se quedaron ahí. Que tu descanso sea muchas veces para retomar nuevas fuerzas. Tú y yo podremos estar cansados, pero entiende, tú y yo nunca podemos estar desanimados. Podemos estar abatidos, pero nunca podemos estar destruidos. Que tu descanso sea un impulso para lo nuevo que Dios tiene para ti. Que tu descanso no sea un estancamiento. Si necesitas tomarte un tiempo, una semana, el pastor, necesito un respiro, mis hijos me agobian, mi casa, mi mujer, mi marido, lo que sea. Habla con tus pastores, ten esa confianza. Pastor, ayúdeme a orar. Pastor, necesito una semana de descanso. Necesito esto. Necesito dejar de servir por un mes. Ten esa confianza de tener esa intimidad con tus pastores y contar lo que te pasa. No esperemos a explotar y a reventar y mandarlo todo, no. Pero que tu descanso sea para algo, para prepararse. Que cuando tú decidas descansar, no sea que tomes como derrota lo que estás viviendo. Isaías 40:30 dice: los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Se levantarán como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Dios regresará todo lo que el diablo te ha robado.
versículo 17 dice, y los hirió David desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente, y no escapó de ellos ninguno, sino solo 400 jóvenes que montaron sobre los camellos y huyeron. Y libró David todo lo que los amalecitas les había tomado, y asimismo liberó David a sus 2 mujeres. Y no les faltó cosa alguna, ni chica ni grande, así de los hijos como de las hijas del robo, y de todas las cosas que les habían tomado. Todo lo recuperó David. Tomó también David todas las ovejas y el ganado mayor, y trayéndolo todo delante decían, este es el botín de David. Dios te restaurará todo lo que un día perdiste. Dios te restaurará todo lo que un día el diablo te robó. Dios te restaurará. Dios te restaurará. Dios va a levantar tu cabeza. Dios va a levantar tu cabeza. Porque Él te conoce y ve tu corazón. La circunstancia que tú estás viviendo ahora no siempre va a permanecer así. La circunstancia que tú estás viviendo ahora, lo que tú estás viviendo ahora, un día Dios conoce tu corazón, conoce en los secretos, y un día Él levantará tu cabeza. Y Él me hablaba respecto a mi prima y me decía, si has perdido un familiar, tal vez tú gózate porque en los brazos de papá ahora Él está. Gózate porque ha llegado a la meta. Ciertamente Pablo decía, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y muchas veces no entendemos por qué pasamos o vivimos situaciones. Pero ciertamente déjame decirte que la gracia y la misericordia siempre te van a alcanzar, y Dios va a traer ese descanso y ese socorro para ti. La gracia y la misericordia te alcanzarán. Primera Samuel 30:21 dice, y vino David y los 200 que habían quedado cansados, y vino David a los 200 que se habían quedado cansados y no habían podido seguir a David, a los cuales habían hecho quedar en el torrente de Besor, y ellos salieron a recibir a David y al pueblo que con él estaba. Cuando David llegó a la gente, les saludó en paz. Después de haber venido David de la batalla, después de haber rescatado todo lo que el diablo le había quitado, se lo arrancó, y dice que aquellos que había dejado atrás descansando, aquellos 200, dice que trajo todos los tesoros, los caballos, todo lo que había ganado, dice que lo trajo. Miren, esto también es para ustedes, esto también vosotros vais a disfrutar de ustedes. Hemos traído esto también para ustedes porque también os los merecéis, aunque se hayan quedado cuidando el bagaje y descansando. Empezó David a traerles oro, comida, caballos, vacas, sus mujeres, todas sus cosas. Empezó David a dárselos. Pero por atrás de David se empezó a escuchar, ¿pero cómo? ¿Por qué le dais de lo que yo me sacrifiqué? Yo fui el que me sacrifiqué yendo a la batalla. ¿Por qué le dais a esos 200 que se quedaron haciendo nada? Se escuchaba una voz por detrás. ¿Pero cómo? ¿Por qué le dais de las bendiciones? Aquellos, si no se esforzaron, se quedaron ahí. Pero déjame decirte que tú y yo hemos recibido una palabra. La gracia y la misericordia te alcanzarán. La gracia y la misericordia te alcanzarán. Y aunque tú y yo tal vez seamos de aquellos 12 que estemos ahí cansados, que llega un momento de que no podemos salir a la batalla, ya no podemos más, ya no me puedo levantar. Hemos descuidado tal vez nuestras vidas y estamos ahí medio cojeando, quedándonos ahí. En vez de seguir peleando como lo hizo David y los demás, y estamos ahí, ya no me puedo levantar, ay, qué pereza. A veces decimos qué pereza de ir a la iglesia, a veces decimos esto, a veces decimos muchas cosas y nos quedamos muchas veces descansando y quedándonos ahí. Y nos quedamos muchas veces en ese lugar. Pero déjame decirte que tú eres parte de ese triunfo.
Tú eres parte de ese triunfo porque a pesar de las cosas y de las malas decisiones tal vez que hayamos tomado, la gracia y la misericordia te va a alcanzar. La gracia y la misericordia te va a alcanzar. Tú eres parte también de ese triunfo. Tú eres parte también de lo que Dios ha hecho. Tú eres parte de esta iglesia. Tú eres parte de cada persona nueva que viene a este lugar y recibe de Dios. Tú eres parte de la obra de Dios. Tú eres parte de lo que Dios hace cada día en este lugar. Tú eres parte. Tú eres parte del botín, tú eres parte de las bendiciones. También para ti hay algo. La gracia y la misericordia te ha alcanzado, te ha alcanzado y recíbelo. La gracia y la misericordia te ha alcanzado. Y aunque venga el diablo a decirte, no, tú no te lo mereces. Aunque el diablo grite de por allá atrás, no, tú no te lo mereces. Pero ¿por qué le dan a él? ¿Por qué esa bendición es para él si él no se lo merece? Si él no se lo merece, mira si no ora, mira si no ayuna, mira que va a la iglesia regañando muchas veces. Pero Dios ve mucho más allá. Dios ve un corazón que quiere, que lo intenta, que se esfuerza, que quiere buscar a Dios y que quiere agradar a Dios. Y la gracia y la misericordia te va a alcanzar, te va a alcanzar. La gracia y la misericordia te va a alcanzar. No sé por qué situación estás pasando tú ahora mismo. No sé si tal vez tengas dificultades en tu vida. No sé tal vez si has vivido situaciones de que hayas perdido a alguien. No sé si tienes un gran problema tal vez que aflige tu corazón y que no entiendes por qué razón has vivido en estos momentos, porque estás viviendo tal vez en ese, ¿por qué ha venido? Estás viviendo en ese proceso fuerte y duro sobre tu vida. Pero hoy déjame decirte que hay un Dios bueno que se ha acordado de ti, que te ha mirado y que ha visto tu corazón y que se ha agradado sobre ti. ¿Por qué no te pones de pie ahí donde estás? Vamos a terminar con esto.